al día de hoy en la que vamos a analizar esta tercera nota o tercer criterio que Newman pone para ver si se trata de un desarrollo auténtico o de una corrupción. Recuerdo las dos anteriores. La primera era la permanencia del tipo, la segunda era la continuidad de los principios. Si ustedes se ponen a pensar, las dos notas anteriores más bien nos hablaban de lo que en el cristianismo siempre permanece, y la nota que vamos a estudiar hoy es, diríamos, la primera que nos va a hablar de cambio. Por eso esta es una nota bastante compleja. Yo voy a tratar de sintetizarlo lo mejor que pueda y de simplificarlo para que no haya complicaciones, pero es una nota compleja porque en esta aparece más el tema del cambio. En la primera, justamente, la permanencia del tipo, Newman nos hablaba de cómo a lo largo de todo el desarrollo, el tipo del, sería cristianismo, o el tipo de la idea cristiana original tiene que permanecer a lo largo de todo el desarrollo, es decir, en lo que no cambia. Y lo mismo con los principios. Es decir, la idea cristiana, recordando qué es lo que Newman entiende por idea cristiana, es una idea definida, no una idea vaga, confusa, sin contornos, sino que es una idea que tiene su precisión, que tiene sus fundamentos y que tiene sus leyes, lo cual se manifiesta en esos famosos 9 o 10 principios del cristianismo, y que lo mismo se tiene que continuar a lo largo de todo el desarrollo, tienen que mantenerse los mismos. Esta tercera nota se llama el poder de asimilación de la doctrina cristiana. Es decir, ¿qué es lo que la doctrina cristiana asimila a lo largo de su desarrollo? Para, valga la redundancia, desarrollarse. Es decir, es ese mismo cristianismo, es ese mismo tipo de religión que ha fundado Jesucristo, es ese mismo cristianismo que tiene esos principios muy definidos, es ese cristianismo el que se desarrolla. No es una, como decíamos recién en la misa, una adaptación del cristianismo al mundo. No, 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 no. Es ese mismo cristianismo que se desarrolla. Por eso un gran profesor de metafísica que yo tuve lo sintetizó en una sola frase. Y él decía, ¿cómo enseñaba muy bien el santo cardenal Newman? Solo el desarrollo de lo verdadero es un verdadero desarrollo. Esta tesis tiene connotaciones infinitas y casi les diría en todos los ámbitos, no solo en lo teológico, sino también en lo eclesiológico, en lo antropológico, en lo moral, en lo espiritual, etcétera, etcétera. Solo el desarrollo de lo verdadero
es un verdadero desarrollo o un auténtico desarrollo. Si no, es una corrupción o diríamos una fantasía. Esto Newman lo tenía muy claro. Entonces, cuando él concibe esta analogía de la asimilación, que ahora la voy a explicar, tenía muy en claro lo anterior, ¿no? Es decir, lo que en el cristianismo no cambia, porque hay algo que cambia, como ya lo he dicho, y hay algo que no cambia, como sucede en general con toda la realidad. Toda realidad y todo ser tiene esas dos dimensiones. Hay algo que no cambia y hay algo que cambia. Lo que cambia tiene que ser un desarrollo, un despliegue de lo que en nosotros ya está y que se desarrolla. Los metafísicos dirían el paso de la potencia al acto. Lo que ya existe, aunque no se ve y que está en potencia, se despliega, se desarrolla, se muestra. Lo que es implícito en el cristianismo se hace explícito, evidente. Lo que está oculto sale a la luz. Y justamente para salir a la luz necesita de auxilios, necesita de ayuda, y ahí está la asimilación. Bueno, comienzo entonces a explicar esta analogía que concibió el cardenal Newman como tercera nota para probar la autenticidad de los desarrollos en la Iglesia. Él toma como punto de comparación la biología. Es una comparación y una analogía que en parte nos va a servir para comprender esto y en parte nos va a complicar. Newman dice que todo ser vivo crece por asimilación. Tomando nosotros aquí más bien el tema del alimento. Toda persona que está viva, todo organismo vivo, y él así lo entiende al cristianismo, y así entiende él la idea cristiana, que es algo vivo y viviente. Todo ser vivo, dice Newman, crece por asimilación e incorporando elementos que le son extraños, que no están en su ser, pero que él, al incorporarlos, los asimila y de alguna manera los convierte en algo propio. Si ustedes tienen en la mente el proceso de alimentación, entienden perfectamente cuál es la comparación que Newman quiere hacer y la analogía que él quiere tomar. Porque él va a decir, el cristianismo lo mismo, va a crecer a lo largo de la historia asimilando elementos que le son extraños, pero que al incorporarlos los convierte en algo propio. Esa sería, digamos, la analogía. Y él después la va a aplicar al caso concreto del cristianismo, que yo lo he resumido en tres campos donde se produce esta asimilación. Primero sería en el campo de la doctrina cristiana, que crece asimilando. Ahora lo voy a explicar.
El segundo campo sería el de la formulación de la doctrina, es decir, cómo la doctrina cristiana se formula, se expresa después de un proceso de asimilación, sobre todo de términos, de palabras, de conceptos. Y finalmente, el tema del culto, lo ceremonial, que en la iglesia también a lo largo de los siglos crece asimilando. Serían así como los tres grandes campos de la asimilación. El más problemático es el primero. El más problemático es el primero, porque uno dice, ¿cómo la doctrina cristiana va a asimilar otras doctrinas para crecer y desarrollarse? ¿Se imaginan ustedes que ahí ya todos nos quedamos perplejos? Decimos, ¿cómo podemos decir eso? Si el cristianismo, como ya lo hemos explicado, es una doctrina definida, es una doctrina con contornos muy precisos, es una doctrina que no puede crecer porque proviene de una revelación. Y la revelación terminó, ahí se pueden decir dos cosas que no se contradicen, terminó con nuestro Señor Jesucristo o, como dice un documento de la Iglesia, terminó con la muerte del último apóstol. Es decir, que muerto el último apóstol, que escuchó directamente de nuestro Señor Jesucristo la doctrina revelada, concluye la revelación. No hay más revelación. Y esa es la doctrina revelada, que está perfectamente definida. Entonces, lógicamente, frente a eso, uno dice, ¿qué puede asimilar la doctrina cristiana? ¿Cómo podemos hablar de asimilación? Sería casi como afirmar una corrupción clarísima, porque está incorporando doctrinas extrañas. Y sin embargo, la asimilación será. Newman no lo termina de explicar del todo, pero nos da suficientes elementos para que nosotros nos demos cuenta que aunque esta comparación tiene un poco su ambivalencia y quizás no la podemos tomar totalmente, sin embargo es válida. Newman, por ejemplo, dice que la doctrina cristiana, que está perfectamente definida, se ha encontrado, sobre todo en sus primeros años, con otras doctrinas. Ahora, vuelvo a repetir lo que ya dije. Toda esta primer parte que Newman habla de la asimilación en el caso de la doctrina, insiste, insiste y vuelve a insistir con el principio dogmático. Yo se los leí en la reunión pasada, quizás lo podemos leer de vuelta ahora, porque también a nosotros ahí nos da bastante luz. O sea, si en este tema del crecimiento o desarrollo de la doctrina cristiana, en su encuentro o en su asimilación de otras doctrinas, él insiste tanto con el principio dogmático, entonces está lejos de la doctrina, de la doctrina o del pensamiento de Newman, afirmar que se da un crecimiento de la doctrina cristiana por adición, digamos, por sumatoria de otras doctrinas que no son cristianas. Está lejos de la mente de Newman
decir eso. Por eso insiste tanto en lo del principio dogmático. Se lo vuelvo a leer porque justamente en esta parte él lo formula. Que por lo tanto existe una verdad y que existe una sola verdad, que el error religioso es por sí mismo de naturaleza inmoral, que sus seguidores, a no ser que lo sean involuntariamente, son culpables cuando lo sostienen, que se debe temer el error, que la búsqueda de la verdad no es la satisfacción de la curiosidad, que la adquisición de la verdad no tiene nada que ver con la excitación del descubrimiento, que nuestra mente está debajo de la verdad, no encima de ella, está obligada no a hacer florilegio sobre ella, sino a venerarla, que la verdad y el error están puestos delante de nosotros para probar nuestros corazones, que la elección que hacemos entre la una y el otro significa hacer una terrible apuesta de la que depende nuestra salvación o nuestra condenación, que antes que cualquier otra cosa es necesario profesar la fe católica, que aquel que desea ser salvado debe creer así y no de un modo diverso, que si tú aspiras al conocimiento y alzas tu voz para obtener la inteligencia, si tú la buscas como se busca la plata, si tú la buscas como para encontrar un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor de Dios y encontrarás el conocimiento de Dios. Este es el principio dogmático, que es un principio de fuerza. En este sentido, él vuelve a repetir también lo que ha dicho en los principios del cristianismo, sobre todo en lo que hace al principio de la fe y de la teología. Recordarán que en la clase pasada, el principio de la fe es el principio de la supremacía de la fe. Es decir, lo primero que o sea, cuando Cristo revela, cuando Dios revela, lo primero que la persona debe hacer es creer. Ahora, el creyente, o sea, la persona en la que se ha impreso, digamos, con fuerza la idea cristiana, esa mente en la que se ha puesto y se ha instalado la idea cristiana, no puede dejar de pensarla y reflexionar sobre ella. Y ahí viene el otro principio, que es el principio de la teología. Es decir, la persona que por su fe ya tiene la idea cristiana en su mente y en su corazón, porque no es solamente una cuestión intelectual, esa persona no puede dejar de pensar y de reflexionar sobre eso en lo que ha creído. Y ahí está este otro principio, que es el principio de la teología. Y ahí está este tema que a nosotros hoy nos ocupa. En ese pensamiento, en esa reflexión que hace la persona sobre aquello en lo cual cree, no en lo que está dudando, no en lo que va a ver si lo cree o no, aquello en lo cual ya cree y cree firmemente. Al hacer esa reflexión sobre lo que cree, la persona razona y en ese razonamiento necesita, por decir así, las grandes leyes del razonamiento lógico y los grandes principios de la filosofía. Newman a esto le llama asimilación. Era inglés. Los teólogos católicos le llaman más bien
comparación. Es decir, la persona sin salir de lo que cree, sin salirse de los grandes dogmas cristianos, sin salirse de las grandes verdades que nos ha transmitido nuestro Señor Jesucristo, reflexiona sobre ellas. Y reflexiona con los instrumentos propios de reflexión que tenemos todos nosotros, que son principios y son elementos de carácter filosófico. Las leyes del pensamiento, las leyes del razonamiento, las leyes del conocimiento, son los grandes principios de la filosofía. Ahora, Newman dice, la doctrina tiene mayor poder de asimilación, sobre todo cuando es joven. Y después dice otra cosa. La doctrina asimila también por afinidad, la afinidad que encuentra en esas doctrinas filosóficas que va descubriendo. ¿Qué quiere decir con esto? No quiero complicar mucho la cosa, pero algo tengo que explicar. Cuando la doctrina es joven, es decir, los primeros siglos del cristianismo, que es donde se realizó ese gigantesco trabajo teológico de reflexión cristiana que lo hicieron los padres de la Iglesia. Los padres de la Iglesia, que son los sucesores de los apóstoles, muchos de ellos son también doctores de la Iglesia, ellos son los que protagonizaron este encuentro del cristianismo con la gran tradición filosófica clásica. Y aquí está la afinidad. Juan Pablo II, en esa hermosísima encíclica que tiene, que a todos los que les interese este tema, les indico prácticamente, ¿no? Les recomiendo, les indico que la tienen que leer, que es la famosa encíclica Fides et Ratio, o sea, la fe y la razón, dice que este encuentro ha sido providencial. Es decir, la providencia de Dios guió, sobre todo a los padres de la Iglesia, a realizar este gran trabajo de reflexión sobre la revelación de nuestro Señor Jesucristo, apoyándose y ayudándose con esta grandísima tradición filosófica clásica, sobre todo griega, protagonizada por los grandes filósofos griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles. Los padres de la Iglesia, sobre todo, asimilaron la filosofía platónica. Y los doctores de la escolástica, más bien, asimilaron la doctrina aristotélica, con toda una historia que no la vamos a nombrar ahora. Ahora, si uno se pone a pensar, no se trató propiamente de una asimilación, porque el cristianismo siguió siendo lo que era siempre. Pero en esta reflexión sobre lo que significaban los grandes dogmas cristianos, adelantaron, por decir así, con este auxilio de la filosofía. Y ayudados, podríamos decir también, por los grandes errores y las grandes herejías que iban apareciendo. La herejía ha sido la ocasión para que esto se produzca. Pensemos, por ejemplo, en la gran herejía que la citamos hace dos reuniones, la famosa
herejía del arrianismo, que tomando, bueno, que no me distraigan, les pedí recién que no me distrajeran. Bien, el arrianismo tomaba algunas de las frases bíblicas o neotestamentarias y las interpretaba como que ahí se estaba negando la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso hizo que los padres de la Iglesia reflexionaran en una dirección tal que se salvara, por decir así, el dogma de Cristo y lo explicaron de tal manera que no se cayera en la herejía. Las herejías han servido como incentivo para que este trabajo teológico se produzca. No sé si me explico, pero es así. Entonces, ahí tenemos lo que sería este primer punto de la asimilación en el caso de la doctrina, que ha sido más bien servirse de la filosofía para comprender mejor el contenido de las verdades reveladas. Ahora, como bien ya lo decía Newman, no toda filosofía es asimilable. Por eso, Juan Pablo II dijo, se trató de un caso providencial que no se ha vuelto a repetir después en la historia. Por eso Newman dice, la idea asimila más bien cuando se trata de una idea joven. Todo esto se produjo ahí, en ese momento. No es que no se pueda volver a repetir, hay que ver si es necesario. Porque a partir de ahí entra la otra cuestión, que quizás es más compleja, que es la de la formulación de la doctrina. Ustedes tienen que ver detrás de todos estos puntos la crítica protestante, ¿no? Esa es la que Newman tiene en la mente. Él en su mente al hablar de estas cosas tiene la crítica protestante y él está haciendo la defensa del catolicismo diciéndoles a los protestantes, no se ha corrompido el catolicismo de la mano de la Iglesia Católica, sino que se ha desarrollado. El protestantismo siempre ha protestado contra esta asimilación o incorporación de la filosofía clásica, ya sea para comprender mejor los dogmas o para definirlos. Y la influencia del protestantismo dentro de la Iglesia Católica hoy hace que se critiquen todas esas formulaciones de la doctrina hechas con el auxilio de la filosofía clásica. ¿Por qué? Para aclarar la herejía había que expresarla, como se hizo, por ejemplo, en el famoso concilio de Calcedonia, en el mismo concilio de Nicea, sobre el dogma trinitario o sobre el dogma cristológico. Se utilizaron palabras que no estaban en la Sagrada Escritura. Son palabras y léxico filosófico, metafísico, diríamos, necesario para lo que es la definición de una doctrina. El protestante dice, no se puede utilizar otra terminología que no sea la terminología bíblica. Eso dicen ellos. ¿Por qué? Sola escritura. Newman dice, ¿y por qué? Bueno, Newman dice miles de cosas, ¿no?, sobre esto. Yo estoy haciendo una síntesis. Pero él dice, no ha faltado hereje que se base en la Sagrada Escritura.
Siempre el argumento es la Biblia y solo la Biblia. Newman dice, la Biblia, la Sagrada Escritura, no es un libro de doctrina, es un libro religioso. La Sagrada Escritura y sus palabras están allí para excitar en nosotros los afectos religiosos y llamarnos a la conversión, y llamarnos al amor a Dios, y llamarnos a su alabanza, y llamarnos a su obediencia, etcétera, etcétera, pero no son libros de doctrina. Por eso el principal objetivo de la Sagrada Escritura, dice Newman, no es la instrucción doctrinal, sino el encender en nosotros los afectos religiosos. Si bien está contenida allí la doctrina, pero no está desarrollada. Por eso la Sagrada Escritura es el punto de partida de la reflexión cristiana. Y en cierto sentido también será un punto de llegada, dice Newman, porque ese desarrollo y ese razonamiento y esa formulación de la doctrina tiene que estar de acuerdo con la Sagrada Escritura. No puede estar en contra. O sea, la Sagrada Escritura me sirve a mí también como criterio. Pero no hay ningún problema de que utilicemos palabras que no son bíblicas. No hay ningún problema. Newman dice, si la Sagrada Escritura nos dice que el Padre es Dios y que el Hijo es Dios, la mente no puede menos que preguntarse, ¿son dos dioses? ¿Ven? Y ahí comienza el razonamiento. Y llegamos a la conclusión que no, es un solo Dios y que el Hijo es consubstancial al Padre, fue la famosa palabrita, homoousios. Y ahí dice Newman, la Iglesia incluso formuló un lenguaje, porque si bien lo tomaba de la filosofía, pero muchos conceptos había como que purificarlos. Había que quitar lo que en ellos pudiera haber de error, lo que quizás no había sido formulado correctamente por estos filósofos. Por ejemplo, pongo un solo ejemplo, la palabra persona. Nosotros la usamos con toda facilidad, esa palabra. La palabra persona es una creación de la Iglesia para solucionar las controversias sobre la Trinidad y sobre todo las controversias sobre Cristo. Una palabra que no está en la Sagrada Escritura. Ustedes búsquenla por todos lados y no la van a encontrar. Pero es una palabra necesaria. Porque nosotros entonces podemos llegar a comprender por qué hay tres personas distintas y un solo Dios verdadero. Y que esas tres personas divinas son consubstanciales entre sí. Y lo mismo pasa con Cristo. Una sola persona, dos naturalezas. Bueno, fueron las grandes controversias de los primeros siglos en donde también la doctrina tenía que expresarse. Y no hay ningún problema con eso. No estamos corrompiendo el dogma trinitario al usar esta terminología no bíblica. Estamos desarrollando. Lo mismo, para poner un último ejemplo, la famosa palabra transubstanciación. ¿Ven? Es una palabra eminentemente teológica, filosófica, metafísica, pero así se explica el dogma eucarístico. Y no hay otra forma de explicarlo. Entonces, ven, son todas palabras que van ayudándonos a formular el gran misterio cristiano. Ojo, quizás se pueden llegar a encontrar palabras mejores.
habría que ver. Porque el misterio no se agota, ¿no? Esto Newman lo insiste muchísimo. El misterio no se agota. O sea, yo estoy reflexionando sobre las grandes verdades de la fe, pero también son misterios de la fe. Porque afirmar que con el auxilio de la filosofía vamos a comprender plenamente el misterio cristiano sería caer en el racionalismo. Sería racionalismo puro. No, nosotros vamos tratando de comprender más este misterio, pero el misterio no se agota y sigue estando allí. Y por eso continúa la teología hasta el día de hoy. Bueno, y el tercer punto es el más simple, digamos, el más sencillo, que es el tema de la asimilación en el caso del culto o de las costumbres rituales. En este tema no hay problema. ¿Me entienden? Porque en lo que hace a las ceremonias, el cambio puede existir. Hay verdadero transformismo, podríamos decir, en lo que hace el culto. Por supuesto que el culto tiene un trasfondo inmutable, eso es lógico. Pero todas las reformas litúrgicas que han ido existiendo a lo largo de los siglos muestran cómo puede producirse ahí un cambio sin ningún problema, siempre y cuando ese cambio esté en total armonía con los principios del culto, particularmente de la celebración de la misa. Y aquí Newman hace una larga reflexión sobre todas las costumbres cultuales que el cristianismo fue asimilando, sobre todo en los primeros siglos. Cosas que pertenecían al culto quizás de otras religiones y sobre todo cosas que pertenecían al culto imperial, cuando se convierte el imperio al cristianismo y todo el ceremonial del culto imperial pasa al culto católico. Newman tiene frases muy, muy hermosas sobre este tema, que voy a leer algunas, porque muestran, diríamos, como la alegría del descubrimiento, cuando él se dio cuenta que esto era así y que no había ningún problema, ningún inconveniente en que haya sido así y que haya sucedido así. Newman dice que el cristianismo, además de ser una verdad, es una gracia, y esa gracia purifica todos esos elementos que quizás en otra religión eran al servicio de otros dioses y quizás signos de la impiedad o de la idolatría, y que la Iglesia al incorporarlos los santificó con esa gracia purificadora que ella tiene. Dice: por lo tanto, confiados en que el cristianismo poseía el poder de resistir a las infecciones del mal y de cambiar al uso evangélico justamente los instrumentos y los accesorios del culto demoníaco, y teniendo la percepción que estas prácticas descendían originariamente de la revelación primitiva y del instinto natural, aunque se habían corrompido, y sabiendo que debían inventar aquello de lo que tenían tanta necesidad, si no podían hacer uso de aquello que ya encontraban, y sabiéndose además poseedores de los mismos arquetipos de los cuales el paganismo intentaba poseer las sombras, los jefes de la Iglesia desde los comienzos se mostraron dispuestos, cuando se presentara la ocasión, a adoptar o imitar
o a sancionar tanto ritos y prácticas vigentes en el pueblo, cuanto la filosofía propia de la clase culta. Son frases verdaderamente espléndidas. Dice también, por donde pasó, ya sea con dificultades, ya sea triunfando, la Iglesia permaneció siempre un espíritu vivo, la mente y la voz del Altísimo, sentado entre los doctores, escuchándolos e interrogándolos. Miren qué hermoso cómo toma ese hecho de la vida, de la infancia de nuestro Señor Jesucristo y lo transfiere también a la Iglesia. Jesucristo se sentó en medio de los doctores, ¿no? Interpelándolos, pero también haciéndoles preguntas. Lo mismo hace la Iglesia. Se sienta frente a los doctores de este mundo, los interpela, les hace preguntas e incorpora eso. Reivindicando para sí misma aquello que de verdadero decían, corrigiendo sus errores, colmando sus deficiencias, completando lo que habían iniciado, desarrollando sus conjeturas y así, por medio de ellos, ensanchando poco a poco la portada y purificando el sentido de la propia enseñanza. Por lo tanto, lejos de admitir que su credo sea de crédito dudoso, porque se asemeja a las teologías extranjeras, sostenemos incluso que uno de los modos particulares con el cual la providencia nos ha participado el conocimiento de las cosas divinas ha sido aquel de dar a la Iglesia el poder de extraerlo y recogerlo de este mundo. Y en este, como en otros sentidos, de beber la leche de las naciones y mamar del pecho de los reyes. Son frases verdaderamente hermosas. Y miren estas. Se las quiero leer especialmente porque son como un punto central de todo el libro y nos explican a nosotros lo que es esta asimilación que no corrompió a la Iglesia Católica, sino que la desarrolló y la hizo ser lo que quería su fundador. Él, al repetir estas frases, sobre todo estas dos que voy a leer ahora, tiene absolutamente en su mente al protestantismo y al anglicanismo y les contesta directamente a ellos, mostrándoles cómo este desarrollo que ellos no lo tienen los priva de bendición tan grande. Y dice así: no nos aflige que nos digan que la doctrina de las jerarquías angélicas viene de Babilonia, cuando sabemos que estas jerarquías cantaron en la Navidad de nuestro Señor. Ni tampoco porque digan que la visión de un mediador se encuentra en Filón de Alejandría, desde el momento que, en verdad, el mediador ha muerto por nosotros en el Calvario. Tampoco tememos admitir que, aún después de la venida de Cristo, la Iglesia se ha constituido en dispensadora, sacando cosas antiguas y cosas nuevas, fundiendo el oro que venía de los nuevos tributarios con su fuego purificador, o imprimiendo sobre sus mismas doctrinas una imagen más marcada de su Señor, según lo requerían las circunstancias. Y escuchen esta. Nosotros pensamos que la Iglesia, como ya el bastón de Aarón, ¿se acuerdan? Acá está usando la imagen de Aarón con Moisés frente al faraón, que el faraón les pidió un signo. Entonces ellos tiraron el bastón de Aarón y se convirtió en una serpiente. Vinieron los magos egipcios, hicieron lo mismo, pero la serpiente del bastón de Aarón se comió a las otras serpientes. Fíjense cómo él usa esta imagen para explicar esto que está diciendo. Nosotros pensamos que la Iglesia, como ya el bastón de Aarón, devora las serpientes de los magos,
Los otros están siempre a la búsqueda de una mítica simplicidad primitiva. Nosotros hallamos reposo en la plenitud católica. Los otros buscan lo que nunca ha sido encontrado. Nosotros aceptamos y hacemos uso de aquello que también ellos reconocen como substancial. Así, los otros se ven obligados a sostener que la doctrina de la Iglesia no ha sido jamás pura. Nosotros decimos que no pudo corromperse nunca. Consideramos que una promesa divina preserva a la Iglesia Católica de la corrupción doctrinal, mientras que no se ve sobre cuál promesa o sobre cuáles ánimos los otros buscan defundar su imaginaria pureza. Porque siempre la herejía ha querido volver a la iglesia primitiva. Todos siempre han dicho así. No, hay que volver a la iglesia primitiva. Newman dice que eso es un mito. Eso es algo mítico, porque sería negar que nuestro Señor, al fundar la iglesia en esta tierra, le ha dado todo lo que necesitaba, pero también le ha dado la capacidad de desarrollarse. Por eso el primer concilio ecuménico ha sido en el siglo IV, y después vino el segundo, y después vino el tercero, hasta el concilio Vaticano II, que ha sido el 21º a lo largo de toda la historia. Y ese desarrollo de los padres, de los doctores, de los concilios, del magisterio, de los papas, nos hace llegar hoy a una comprensión más profunda de lo que nuestro Señor reveló hace 2000 años. Y para eso, como lo dice en este texto, dotó a la Iglesia de un magisterio infalible que va custodiando ese desarrollo a lo largo de todos los siglos. Y esas asimilaciones que tanto escandalizan a los protestantes, después son como canonizadas por una autoridad que tiene la capacidad de hacerlo. Pero este es un tema que lo vamos a ver en la última reunión. Concluyendo, esta es una nota complicada. Yo la he dicho así rápidamente, pero me llevó 4 años estudiarla porque es el tema de mi tesis doctoral. No es un tema simple y sencillo, pero es un tema importantísimo. Y Newman lo vio, Newman lo individualizó y dijo, el desarrollo se produce también por asimilación. Pero ustedes recuerden siempre la frase, solo el desarrollo de lo verdadero es un auténtico desarrollo, porque la Iglesia desarrolló, iluminada por el Espíritu Santo, porque era gracia y era verdad, desarrolló lo que Cristo le había dado y lo que Cristo le había confiado. No desarrolló cualquier cosa. Y vuelvo a insistir sobre el tema de la juventud y sobre el tema de la afinidad. ¿Y esto por qué lo digo? Porque vuelvo a repetir, no toda filosofía es asimilable. No toda práctica cultural es asimilable. La afinidad es absolutamente necesaria, porque si no ahí se produciría una corrupción. Por eso ese encuentro que se ha dado al inicio, en los primeros siglos del cristianismo, ha sido como paradigmático. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí se ha encontrado esa afinidad con el pensamiento griego que no es posible quizás con otro pensamiento. Como para que ustedes comparen, recuerden toda la problemática hace 1 año y medio con el famoso sínodo de la Amazonía. Ven que ahí también había cuestiones cultuales y también había cuestiones doctrinales, pero con ningún tipo de afinidad
con el cristianismo. Bien, dejamos entonces aquí. Espero que no haya sido muy confuso y nos veremos, si Dios quiere, en la próxima reunión en la que trataremos la próxima nota. Muchas gracias.